buenas noches, soy Alejandro Silva y bienvenido a la Nocturna, esta nocturna previa a la Nochebuena y a la Navidad, y hemos tomado la decisión de tener una conversación un tanto histórica, un tanto de tradiciones, un tanto de lo que a nosotros en nuestras familias Social. en particular, como dice Borrego, social, ¿verdad? Asumimos durante las fiestas navideñas. Y para pues hablar del tema histórico tenemos a nuestro amigo Oscar Tamés, cronista e historiador. Bienvenido. Alejandro, muchas gracias por permitirme compartir nuevamente con ustedes. Borrego, gusto saludarte nuevamente y un placer estar por aquí. Bienvenido. Y Borrego, a ver, ¿qué hacías? ¿Incendiabas el pinito, el nacimiento cuando eras niño? Y aparte, ¿cómo eran tus festividades? Fíjate que para mí yo relaciono la Navidad con el que lleguen los primos a visitarme. Yo crecí en un pueblo fronterizo, relativamente fronterizo, se llama Vallehermoso, Tamaulipas, y muy tranquilo en ese tiempo. Ahorita está más sabrosa la situación por allá, pero siempre había sido muy tranquilo y ahí vivían mis abuelos, y para mí la Navidad era que todos mis primos vinieran de fuera a pasar, pues no sé... Desde el 20 hasta el 31. A veces era como desde el 20 hasta el 31, todos los días. Mis abuelos tenían un negocio, una farmacia, y era curioso porque era una farmacia, pero siempre era punto de reunión de la familia. Todos estábamos ahí, primos, tíos, platicando aquí, ya comiendo papitas, tornando cohetes, ¿no? Pirotecnia, cuando era bien visto. Cuando era bien visto. Entonces, yo relaciono con eso la Navidad, el momento de unión familiar, ¿no? Digo, si bien nunca fui de camisa de gallo y eso, para mí sí representaba tema de convivencia y unión familiar. Con la familia extendida. Sí, claro, ¿no? claro. Sí. Oscar, en tu caso, bueno, antes de entrar a temas históricos, ¿qué recuerdas de la Navidad? Mira, la Navidad por lo pronto es en las familias nuevoleonesas una tradición, y creo que norestense, en el granero, Vallehermoso, granero del país, ¿no? Ok, sí, ¿cómo no? Un lugar de mucha producción agrícola. En los norestenses la tradición es reunirte en familia. Mira. Recordemos que esto viene de los pueblos, pues en los pueblos es a los abuelos, somos de origen de familias nucleares. ¿Qué significa esto? Hay un pariente que es el que nos conjunta, generalmente los abuelos. Y a la falta de los abuelos, si se dan cuenta, hay una tía o un tío que es el que vuelve a reunir al resto de la familia. Sí. Por eso se dice que son familias nucleares. Así es que en el caso de un servidor era la tradición, la familia nuclear, con los tíos, con los primos, el salir a jugar con la pirotecnia, que qué bueno que ya se prohibió, dicho sea de paso, qué bueno que ya no se utiliza y se permite, porque dice uno, ¿cómo sobreviví a mi infancia? ¿Cómo sobrevivía el primo que me aventaba el cohete en la cara? Sí. No, hacer el valiente, sí. Afortunadamente lo hacías con aquellos cohetes menos rojos, poderosos, los rojos que los de 5 centavos, ¿no? Sí. Que, la ristra, ¿no? Que se hacía, en lugar de tronar, se cebaban, decíamos. Sí. Pero eras el valiente que, a ver, yo sí me lo trueno en la mano y el otro lo pongo debajo de una lata y que truene, y hacías travesura y media, que afortunadamente eso ya no se da. Muy bien. Entonces coincides con Borrego, ¿no? De que hay un tema de unión familiar, de concentrarse alrededor del pariente o el familiar que es, por ejemplo, la rama de la familia, ¿no? El tronco principal, ¿no? Yo te diría, la festividad de Lupe Reyes, Guadalupe Reyes, tienen como origen la integración familiar. El origen propio es lo religioso. Por tanto, la unión familiar es punto medular, y yo creo que es mundial este tema de la unión familiar. Obvio, en la actualidad, entre más nos urbanicemos, entre más nos globalicemos, claro, las familias, menos posibilidad de estar unidos. Pero he visto casos de familias que están unidas a través del celular. Conocí casos donde la cena de Navidad está presente el familiar ausente a través del celular. Entonces, bueno, ese es el origen de estas festividades, son religiosas y son de amor y paz, fraternidad.
En mi caso particular, igual, ¿no? En un momento fue mi abuelo materno el que conjuntaba toda la familia y vivían tías, primas, familiares de mi mamá. Y hoy es mi mamá, ¿no? Hoy mi mamá es la que nos une a todos, ¿no? Es la casa de mi hermana, pues ahí para no batallar. Tengo unos hermanos que se van de vacaciones y les encanta viajar, entonces no están ahí. En la casa familiar se va mi mamá con mi hermana. Y es verdad, hay siempre un tronco común o una figura paterna o materna, ¿no? Que es el que hace que vayamos, ¿no? Y estemos el 24, el 25 a veces también, ¿no? El 31, el día primero, Lupe Reyes hasta los Reyes. Los días ¿no? de Reyes, sí, empiezan las festividades y no hablo de las posadas pachanga, hablo del concepto de posada tradicional que empieza, si recuerdo bien, el 16 de diciembre, sí. Que es una por cada mes del embarazo y cosas así. Tiene diferentes connotaciones religiosas, pero ¿qué son las posadas? Antes de entrar directo hacia a la Nochebuena y a la Navidad, la posada es eso. Uno de los niños generalmente es el que apadrina al niño Dios en este año y es la acostada y la levantada. No quiero entrar a una tradición que voy a exhibir mi desconocimiento, en donde se le acuesta, creo que se le levanta primero en las primeras posadas y se le acuesta al final allá. Al 24. Sí, es... Algo así. Y vienen los rezos y demás. Son tradiciones 100% religiosas, pero en donde la familia está cohesionada. Ok. Pues ahí nos están acá platicando de cabina que sí van a misa, dicen que el acostar al niño Dios es el 24 de diciembre, que los demás días es pasear a los papás, José y María, le dicen peregrinos, me están diciendo, y pues levantas al niño Jesús el día de la candelaria, el 2 de febrero, creo, ¿no? Sí. 2 de febrero. Lo vistes, compras un ropaje adecuado o lo coses. Inviertes dinero en eso, claro, la sillita y todo, invierte dinero totalmente. en eso. Y el famoso nacimiento, ¿no? Que hacen las tías, ¿no? Que parece que están construyendo aquí la risca, ¿no? En 20 niveles, ¿verdad? Con los borregos abajo en un espejo de agua, ¿no? Sí, no, la verdad es que ahorita que estamos hablando de eso, de hecho, la pasábamos siempre Nochebuena y Año Nuevo en casa de mi abuela materna. Íbamos, por ejemplo, el día 24 a cenar temprano, casa de mis abuelos paternos, luego ya pasábamos la noche en casa de mis abuelos maternos y me estoy imaginando, porque me estoy acordando de toda la decoración que ponían en casa de mi abuela. Tenían, haz de cuenta, como un mueble de madera viejo y a lo largo había puras figurillitas y cosas por el estilo, ¿no? Una prima era la que repartía, por ejemplo, regalos de Navidad, los leía, daba los nombres y mis primos abriendo el regalo. Eso es lo que yo recuerdo de la Navidad, que de hecho es interesante ahorita lo que comentaste, porque casi siempre esa presencia de los patriarcas de las familias es lo que es un punto de equilibrio entre la misma familia. Incluso después llegan a fallecer ellos, sí se pasa a otro familiar, pero nunca llega a ser lo mismo. Nunca llega a ser ese mismo sentimiento de unidad, ¿no? Digo, claramente, pues, es como que las familias atraviesan ciertos ciclos, ¿no? Sí. Mira, se da el fenómeno de familias que crecen y otras que se dividen. Pero no por los terrenos, ¿verdad? No. Esa no es tradición. No debería ser tradición. El tema es, van creciendo los niños, aquellos niños que añoraban que llegara la Nochebuena y estas festividades porque era un punto de reunirte con toda la primada y andar correteando, quebrándole los adornitos a la abuela en la casa. Claro. Y era el momento de estar todos juntos jugando, conviviendo. Pero van creciendo y empiezan las novias y los novios a tener su influencia. Es decir, pues yo ya vengo un ratito, abuelita, y me voy porque voy con mi novia o voy con mi novio. Y la otra, empiezan los matrimonios
y a Es lo mismo, dividirte. dividirte entre una fiesta y otra. Y la clásica, la Nochebuena con una familia y el Año Nuevo con la otra familia. Claro. Y el 25 voy al recalentado con la otra la otra familia, familia, igual sí. que el día primero. Ese es más o menos parte de esta tradición que ahí lo dejo para el momento que viene, hablar unos minutos más. ¿Cuándo es la Navidad y cuándo es el Año Nuevo? El Año Nuevo, exactamente. La Navidad es el 25 Sí, y el Año Nuevo es el día primero. ¿Y nosotros cuándo celebramos? El la víspera, 24 ¿no? en la noche. Ambas vísperas, ¿no? Ambas vísperas. El Año Viejo, el fin de año y la Navidad, en el caso del 24 de diciembre, que es cuando hacemos el festejo. Entonces, vale la pena la reflexión sobre el tema, porque pareciera que nos gusta la festividad. Empezamos el 24 temprano y terminamos amanecidos del 25. Exactamente. Sí, sí, sí. No. Bueno, vamos a corte y regresando entramos un poco más a detalles históricos antes de volver a lo contemporáneo, ir viendo cómo ha evolucionado las festividades navideñas en Monterrey y en Nuevo León. No se vaya, siga aquí en La Nocturna, y si ya está descongelando el pavo para este 24 de diciembre, muy bien. Aquí lo esperamos, no se vaya. Qué bueno que sigue aquí en La Nocturna. Este es un programa pues que queremos ser un poco más amenos y familiares y nostálgicos de cómo se festeja la Navidad en Monterrey, en Nuevo León. Históricamente, Oscar, ¿hay algún registro del primer festejo navideño en Nuevo León? Mira, no se tiene como tal, no en las fuentes consultadas, como tal un primer registro. Se asume que cuando llegan los conquistadores llegan con la fe y por lo tanto esos primeros años se inician las celebraciones, las gracias, porque es una festividad de dar gracias al Dios en el que se cree, porque es su nacimiento. Es una de las dos fechas más importantes del cristianismo. Claro. Entonces, seguramente con la llegada de los primeros colonizadores o conquistadores, se van dando estas festividades. Concretamente, dentro de lo que son, como son festividades religiosas, evidentemente las tenemos que vincular a la iglesia, en este caso católica, que es la que llega. Tenemos la Capilla de los Dulces Nombres, aquí en el barrio antiguo, entre Palacio de Gobierno y Palacio Municipal. Por ahí está la Capilla de los Dulces Nombres, que es de 1700 y fracción, 1830, si recuerdo por ahí. Tenemos el obispado, que empezó a construirse en 1700 y fracción y tardó un tiempo en construirse, que nunca oficiaron como iglesia, pero que su finalidad era ser un templo. El obispado. El obispado. Sí. Tenemos la extinta Capilla de San Andrés, que luego fue el templo de San Francisco, el que derrumbó Antonio y Villarreal en 1914. Y tenemos, por supuesto, la catedral, que empezó a construirse desde tiempos de Diego de Montemayor, con palos, con ramas, y terminó de construirse ya a principios del siglo XX. Esos son los principales centros religiosos en Linares. Por ahí tenemos también la iglesia en Linares, que es de la época colonial. Así es que tenemos estos centros religiosos que en torno a ellos deben de girar las festividades. Sin duda, en los hogares había alguna forma de llevar a cabo estas celebraciones. Claro, podemos asumir entonces, creo que el primer asentamiento en Nuevo León formal fue Cerralbo, ¿no? Lo que es Cerralbo, ¿no? En primer asentamiento fue Cerralbo, 1582. De ahí llegó, que era Villa de León. Luego Cueva de León, era Cueva de León, luego Villa de León, ahí mismo en Cerralbo, dos poblaciones. Luego viene Almadén, que es Monclova, luego viene Monterrey en 1583, que es Villa de San Luis. Muy bien. Así es que seguramente en esos poblados las familias tenían algún tipo de remembranza, de conmemoración, de agradecimiento al Dios a partir de que es, como te digo, una de las dos fechas más relevantes del cristianismo. Borrego, ¿tú qué te imaginas
que se hacía, ni modo que hicieras pavo, ¿verdad? Ni modo que hicieras tamal. Bueno, a lo mejor no sé si tamales, porque es mucho sincretismo el tamal con el maíz, todo eso. Fíjate que ahorita o sea, hay una idea muy curiosa acerca del pavo, que el pavo es una tradición gringa, pero pues aquí había guajolote también. O sea, aquí había guajolote también, no está tan perdido con el tema de la fauna regional, ¿no? Y se supone que el pavo era eso, un animal nativo que en el Día de Acción de Gracias, ¿no? Los que acaba de pasar, ¿no? Sí, los claro. indígenas les regalaron a los primeros inmigrantes, ¿verdad? Sí, entonces, europeos. por ejemplo, todo el tema gastronómico, ¿no? Es muy, pues muy bonito, ¿no? El pavo, que si trae relleno, que si el relleno trae esto, que si trae otra cosa. Hay familias que hacen, por ejemplo, buñuelos. En casa de mi abuelo, mis abuelos paternos hacían buñuelos, hacían champurrado, que nunca me gustó mucho porque No, a mí tampoco. es como chocolate así más pesadote, ¿no? Es un atole muy espeso. Es un atole muy espeso, digo, de repente me eché uno que otro vacío, ¿verdad? Pero no era muy de... Ya ni modo que te pegaba la abuela, ¿no? Es Tómese correcto. huercoy. No, entonces, pues sí, ¿no? Creo que yo siempre lo voy a relacionar con eso. Creo que en últimas fechas, es más, yo me acuerdo mucho que para mí era como un sacrilegio, o sea, a ver, por más incivilizado que soy, para mí me parecía un sacrilegio cuando alguien decía que no iba a pasar la Navidad con su familia. Era, Claro. yo decía, este vato, qué persona tan extraña, ¿no? O sea, ¿qué va a andar haciendo? Es un inadaptado social. Es lo que yo pensaba, Claro. ¿no? O, por ejemplo, había gente que pasaba Nochebuena con su familia y a la una se salían y se iban con amigos. Yo también, o sea, yo siempre fui, siempre he sido Toda la fecha. es en fecha que voy a hablar con mis primos, que tengo tiempo de no hablar con ellos, de ver qué onda, o sea, todo esto, ¿no? Es integración familiar. Integración, claro. Sí, yo agregaría, esto del pavo vale la pena revisarlo porque, por ejemplo, en Yucatán, que no tiene la influencia norteamericana que nosotros asumimos tener, allá también para Navidad se acostumbra el pavo. No el pavo como nosotros lo horneamos, allá es en caldo y es otra preparación, pero es el pavo, platillo típico de la cena de Navidad. Okay. Entonces, a donde quiero llegar es, no nos estigmaticemos con el pavo como un platillo importado de Estados Unidos. La preparación puede que sí sea importada, aun cuando tendría ciertas reservas, porque recordemos que aquí la barbacoa, la comida hecha en pozo, Sí, también es. era vestigio de nuestra cultura primaria, vamos a decir española, porque la cultura prehispánica del noreste se perdió. Así es que Sí, claro. la española con la adoptada de los tlaxcaltecas. Así es que no es de dudarse porque el pavo se metía también a hacer barbacoa. Okay. Entonces no es de dudarse que sea un platillo que venga de nuestros orígenes más allá de lo que hayamos importado de Estados Unidos. La preparación sí, Es diferente. eso de inyectar el pavo y de Ponerlo al rellenarlo, horno. sí, De rellenarlo, sí, sí. un pavo que no pase los retenes antialcohólicos, ¿verdad? Inyectarlo, que ya les compartiré mi receta personal. Yo preparo Ok. cena navideña, el Órale. pavo, Órale. y te dicen, no, pues que con cierta bebida alcohólica Alcohólicas, en base sí. a la uva. Otros te dicen en base al maguey. Ajá, y eso con cerveza incluso. Sí, yo utilizo estas bebidas dulces de tipo, pues serían vinos, pero dulces, que son muy suaves de alcohol, que te dejan la carne con un aroma suave, no te la resecan, porque el alcohol, el problema que tienes es que te reseca mucho la carne. Ok, eso no. Entonces, lo sabía. inyectarlo con esto, hago una preparación de estas botellas, te digo, de bebida dulce, con mantequilla derretida y el jugo de las frutas en almíbar, inyectada. Ok. Yo todo eso lo preparo. Ya esa es receta personal, ¿verdad? Mira. Y luego, ya que está medio cocido, ahí va la receta completa. Le pones las frutas en almíbar arriba, lo bañas y le pones pan Espolvoreado. espolvoreado para que
el cuero se quede más tostadito. Órale, ya. Ahí está. Nos hubiéramos pedido mejor el estudio. Ya ves, el horno, de abajo. ya Eso más pasamos divertido. una receta. Fíjate que yo tengo, a mí me gusta mucho ahumar carne, ¿no? Y varias navidades, de hecho algunas navidades vendí eso, por Órale, hobby, qué bien. pavo ahumado, ¿no? En leña de encino, queda un sabor muy rico. Entonces yo hago un relleno, a mí nunca fui muy fan del relleno dulce, pero le pongo, Yo por igual. ejemplo, almendras, tocino, carne de res, carne de puerco, zanahoria, le puedes poner un poco de papa, apio, cebolla, y ya rellenas el pavo, y luego arriba lo puedes inyectar, puede ser con mantequilla o con otro tipo de cosas, y pues sí, el mejor pavo es el que queda crujiente por fuera y suave por dentro. Y ojo, este es un tip, esto que les voy a decir, A ver. porque esto lo hacía mi abuelo, que el gravy del pavo lo hacía con la grasa que tiraba el Claro, pavo. los jugos. Con los jugos del Los pavo. jugos del pavo se prepara el gravy, por Sí, supuesto. porque hay gente que lo compra de paquete y cosas así. Sí, No, sí, no, sí. compadre. Quítale la grasita que tiró el pavo y ya con eso haces el gravy y le puedes poner otras Bueno, cosas. aunque lo pimienta. compren de paquete. Sí. Se En le lugar pone de la usar grasita, agua, claro. usen los jugos de lo que se calentó. Claro. En fin, están Hay seguramente las maneras. familias ahorita preparando o viendo qué van a ¿Qué van preparar. a preparar para ese día? Los que van a hacer tamales ya tienen la cabeza cociendo y demás, porque o ya andan buscando, el dónde, molino, porque dónde qué conseguir rico, la qué masa. rico. Es en 3 días, 4 días, el 24, entonces, pues sí, un día antes ya tienes que andar, Sí. marinando todo. Sí, embarrando las hojas de tamal, Ahí es poniéndolas donde- a remojar. Ahí es donde las nueras sí tienen que andar su lugar, ¿no? Es correcto. Embarrando es correcto. hojas de... No, hombre, ahí todos le entramos. Ahí Sí, yo también me tocaba eso. ya tenemos que entrarle todos, porque aparte se vuelve integración familiar. Sí, claro. En la casa, yo recuerdo, se preparaba, es más, hubo años que se preparaban pollos rellenos como si fueran pavo. Ok, sí recuerdo eso, fíjate. Entonces, Sí, claro. hacíamos Sí, lo recuerdo. 3, 4 pollos en el horno. Obviamente consumíamos uno en la familia y antes de ir a la reunión con toda la familia, porque en mi casa teníamos el hábito de cenábamos en familia, Y luego ya la otra luego reunión. nos íbamos Ok. a la reunión grande, pero antes de llegar pasábamos con algunas familias que por su economía estaba más precario y dejábamos un pollo. Era una tradición de mis papás, era una costumbre de ellos, como una forma de decir que todos los que, al menos los que yo conozca y puedo, Ahí está. todos tenemos una Claro. cena, porque la cena de Navidad, más allá del el qué, es el por qué. Esto de la tradición es porque es un dar gracias a Dios y en ese dar gracias a Dios tienes un alimento especial, fuera de lo cotidiano. A lo mejor para los que viven a dieta y nunca comen huevo, no comen tortilla, pues cena de Navidad hay que comer tortilla, por decir un algo simplón, pero que refleje el comer lo que normalmente no harías. Muy bien, pues regresando de corte, vamos a otros temas, sobre todo un poquito más históricos antes de acabar Sí. es el tercer bloque, el último bloque, ya hablando de cosas más contemporáneas específicamente. No se vaya, siga aquí en La Nocturna en Canal 28. Qué bueno que sigue aquí en La Nocturna, en este programa pre-navideño, donde ya hasta hablamos de recetas de cómo preparar el pavo y de otras, decían en cabina, ¿no? Que hay gente que ya no piensa en las recetas, sino hace carne asada el 24 y el 31, y también es válido. Es válido. Recordemos que lo decíamos ahorita, ir antes de ir al corte, finalmente lo que se Exacto. busca es, primero, la convivencia y segundo, que sea algún platillo de los que poco consumes. Parece menor, pero hay muchas familias donde dices, pues la carne asada es para una festividad. En los pueblos todavía se acostumbra el cabrito. Sí. En los pueblos todavía hay mucha gente que mete al ataúd o pone a la griega o en el trinche el cabrito. No, en asado. familias que conozco Sí. que son, pues digamos, familias recientes, donde el abuelo, Sí. aquel que consumía el cabrito, tiene tiempo de fallecido, hacen cabrito Hacen también al cabrito. ataúd, ¿verdad? Sí, porque es una costumbre muy norestense.
Finalmente, el cabrito no era, como nos lo han vendido culturalmente, un platillo del día a día. No, el cabrito se comía, empezó a comerse, pues porque ¿qué ganado es el que se criaba? Las chivas. La chiva y la borrega. Sí. Así es que aquí, pues te comías la cría de ese animal. Ese es el origen, más allá de otras cosas. Y fíjate, ahorita acaba de tocar un punto bien interesante porque históricamente el ser humano se ha reunido en torno al consumo de carne Sí. porque representaba una cacería exitosa. Así O sea, es. la carne no era cosa de todos los días. Y casi siempre cuando hay reuniones de ese tipo, pues no nos juntamos a comer pura de papa, ¿no? O sea, Ensalada, ensalada, por supuesto. O sea, nos juntamos a comer carne, al consumo de carne, este tema del cabrito, ¿no? O la carne asada, o el pavo, ¿no? Que al final de cuentas, pues como de alguna manera la proteína animal ha sido el alimento siempre más codiciado por las civilizaciones primitivas, la carne, pues sigue siendo eso un centro de convivencia, ¿no? O sea, a ver, los fines de semana, vamos a hacer una carne asada. Mira, sin duda, la tradición nuestra es eminentemente hispánica, con tintes de poblaciones indígenas del centro del país, principalmente. Recordemos que los tlaxcaltecas estuvieron por aquí como conquistadores con los españoles. Los tlaxcaltecas llegaron a mitad del siglo XVII en calidad de conquistadores. Así es que mucha de la cultura nuestra tiene ascendencia tlaxcalteca y ascendencia hispana. Obvio, con el tiempo es una mezcla de estas dos culturas en donde, pues ya ahorita podemos decir, en mi casa se hacía esto, pero vamos a tener una coincidencia que todos los que venimos de origen norestense, que tenemos raíces en el noreste y me amplío a Coahuila y Tamaulipas, o al menos grandes sectores de Coahuila y Tamaulipas, todos los que tenemos esta ascendencia vamos a encontrar tradiciones en común, porque era la tradición que viene desde tiempos atrás. Son las tradiciones que vienen de los abuelos y de los abuelos de los abuelos. Volvemos. El menudo, que es uno de los platillos que también se consumen. Hay quienes dicen, no, hombre, ese es para en la mañana. Sí, Bueno, pero hay gente que lo consume como cena. Como cena Como navideña, Como cena claro. de Navidad, decimos, Claro. de cena de Nochebuena. Y es válido, porque volvemos al pozo en donde se hacía la barbacoa, se ponía el menudo, se ponía el pavo o guajolote, se ponía algún otro alimento que podía ser el cerdo. Ok. Bueno, estos son los platillos típicos. ¿Acompañados con qué? Pues con los productos de la región. La región, por supuesto. ¿Cuáles Además, son los productos de la región? Pues papa, el cultivo de la papa. ¿Qué otros productos acompañan? El trigo, en base al trigo, llámese pan, llámese Tortillas. fideos, llámese tortilla, que son los productos que acompañan esa cena de Navidad. Pero yo quiero retomar, ¿y por qué lo señalo como relevante? Pues porque en el centro y el resto del país es otra la cultura, perdón. Lo nuestro no son el bacalao, lo nuestro, No. te decía, el pavo. Sí, en el bacalao, ¿de Yucatán. dónde salió esa perversión? no tengo idea, pero eso No, es muy es español. y es muy común en la Ciudad de México, En ¿no? el centro del No, país. yo conocí aquí un viejo payaso, hombre, que también comía, no, voy a hacer bacalao. Y yo, espérate, hombre. Bueno. A mí porque aparte el bacalao huele muy mal, a mí siempre se me ha hecho muy asqueroso. Tiene No. el sabor, el olor muy fuerte. Bueno, del pescado, quizá, obviamente, ¿no? quizá por Obviamente. eso sea un platillo de festividad, porque implica preparaciones que lo hagan rico. Claro. Vaya, Puede ser. es el cabrito. No cualquiera te aguanta a comer cabrito, Ah, porque el es una sabor. carne aromática. Sí. Sí, Es sí. una carne aromática. Nosotros los norestenses, pues porque en lo general estamos acostumbrados, y digo, como costumbre sin que sea algo cotidiano, porque mentira que comes cada semana cabrito, no es cierto. Se me antojó el cabrito. Pero es una carne apestosa. Sí. Es como el muy borrego, es oloroso, una sí. carne Sí, aromática. más fuerte, Sí, sí, el carnero es una carne aromática. Entonces, creo que por ahí pudiera ir lo del bacalao. ¿Qué más tradiciones tenemos? Aplicadas aquí al noreste. Aplicadas vamos a- al noreste y tropicalizadas.
tenemos el vestir la mesa, el vestirnos para Nochebuena, que esto me imagino que es copiado, volvemos de la cultura que nos llegó, es arréglate para la cena de Navidad. O sea, te vestías de fiesta, te vistes de fiesta. Sí, para estar en la sala. Sí, para estar en la sala de la casa te Con el pones celular. saco y corbata. Para estar en la sala. Se ha ido tomando nuevas tradiciones, yo te diría los últimos 10, 15 años, esto de todos los de una familia se compran la pijama igual. Ah, sí, cambiaron eso. Y la fiesta de la Navidad es en Es pijama. en pijama. Sí, Bueno. eso es medio gringo, pero sí. Volvemos, es la tropicalización de las tradiciones. La tradición nuestra era el brindis con una sidra. Sí. Y qué bueno que ya no, porque hasta al niño le decías una probadita. Una probadita. A los niños luego terminan hablando Con en problemas. nocturna, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hablando en lengua, dicen los cristianos gringos. Aparte de eso, de esas tradiciones, comparado con el centro del país, pues aquí las culturas originarias pues, no fueron tan espectaculares, ¿verdad? ¿Hubo algún sincretismo? Básicamente con las culturas originarias no tanto, estaban en proceso de sedentarización. Nuestras culturas prehispánicas eran seminómadas. Los libros cuando estudiamos en la escuela decían nómadas. Hemos descubierto que no eran, los que han estado investigando el tema, eran seminómadas. Ya había vestigios de asentamientos de cultivo, pero sus culturas se extinguieron toda vez que no había tanto arraigo. Por eso hablaba de la cultura tlaxcalteca, de la cual debimos haber abrevado. ¿Por qué? Porque la tenemos en La Pazos, en Villaldama, en Suazua, en Gualahuises, en Guadalupe y algunos otros municipios que se me están escapando así a vuelo, pero pues fueron los que vinieron con los españoles desde mitad del siglo XVII, estoy hablando de 1650 para redondear fechas. Ok. Aquí estaban los tlaxcaltecas. Oye, ¿y fueron traidores o no? Ya ves que los tlaxcaltecas... No, no. ¿O cuál era su visión de unirse con los Españoles. españoles, no? Bueno, Volvemos a la política. No eran españoles en ese tiempo, ¿no? Aparte. Eran portugueses. No, se hicieron españoles ¿Sí? ya. ¿Existía España? Es que, ahí te va. ¿Quién fue Carlos V? El emperador de Europa, el gran emperador. El mismo Carlos I. En España le llamaban Carlos I de España. En él se juntan los reinos de Fernando y de Isabel. ¿Sí? Los reyes católicos eran los reinos de Isabel por un lado, estaban casados por bienes separados, diríamos hoy en día, porque ella era reina de las áreas de Castilla y él de los reinos de Aragón, cada uno de sus reinos. Cuando muere ella, él no puede heredar los reinos de ella. Fernando no hereda, por eso es que a su hija Juana, a la que conocemos como Juana la Loca, es quien hereda. Y Juana la Loca, a su vez, va a heredar a Carlos I. Y eso fue en 1516. Ok. Colón llegó cuando no existía España. Sí, eso Hernán Cortés, que llega en 1519, España. llega cuando ya existe España. Por eso, Ahí está la perdón duda. por el profundizar No, tanto en no, el tema, pero pero es importante. importante. Es importante. para señalarlo. Así es que nuestras costumbres son muy hispánicas, hay que decirlo, españolas, que tuvieron 800 años de conquista árabe. Ah, muy bien. Así es que Sí, por eso aquí el trompo es el que viene del centro del país, el trompo. Sí, no es de aquí. El trompo viene, que es, nosotros le llamamos trompo, allá le llaman al pastor. al pastor. Se me antojó unos tacos de trompo. Le llaman al pastor. Entonces, Nos ha antojado, aquí dentro Borrego. de nuestra tradición, la noche del 24, hay que nos apoyen otra vez es acostar o levantar al niño, porque es su fiesta. O sea, la fiesta es para el niño, Dios. Es correcto. parte de la tradición. No cenas antes de llevar a cabo el rezo, la parte simbólica al niño Dios. Habrá familias que ya ahorita, por la práctica religiosa, no llevan a cabo esto del acostar o levantar al niño, pero se quedó la celebración de Navidad. Sí. Y en esta pluralidad ideológico-religiosa, pues hay quienes dicen, pues yo ni siquiera soy cristiano. Sí, pero asumes
que el mensaje de paz, estamos hablando de tradiciones y nos estamos trayendo esas tradiciones al presente, el mensaje de paz, el mensaje de amor, el mensaje de convivencia, vaya, todo mundo asumimos, es la fecha en donde borrón y cuenta nueva. Muy bien. La suegra, el cuñado, el hermano que te hizo mal los ojos, olvidas y vuelves en borrón y cuenta nueva. Vamos a corte y para cerrar, regresando, cerramos el programa, que la verdad esperamos que la gente le esté gustando, porque es previo a la Navidad. No se vaya, siga aquí en su canal 28, regresamos. Que hay un tema y un tema. Qué bueno que sigue aquí en La Nocturna. Es el último bloque de este programa prenavideño, donde hemos hablado en generalidades sobre las tradiciones navideñas en Nuevo León, si estas tienen alguna influencia como ya vimos que no, con los pueblos originarios de los territorios que en ese tiempo eran colonia española. Y quiero preguntarte, Oscar, pues Nuevo León existe como estado hace 200 años. ¿Cuáles serían las tradiciones pues entre la mitad del siglo XIX y el inicio del XX, Sí. navideñas? Mira, nuestras tradiciones ya eran, como provienen de la iglesia, es los cánticos que podríamos llamarle hoy villancicos y demás, los cánticos religiosos, la adoración al niño Dios, que eso es invariable. Y discúlpenme si a alguien le suena muy religioso mi comentario, no, era la tradición de la época, no había otra religión en el momento. Pues está festejando el nacimiento de Jesús. Así es, así es que- No, esa es la única religión ver. válida, el cristianismo y catolicismo. Ya, eso. Tranquilo, No, Borrego. todo lo demás es secta. Tranquilo, es- Borrego, porque hay que rebajarte la multa que nos va a llegar por... ¿Quién se va a quejar Comentario, los ¿no? budistas? No, A ver, no, tranquilo, no. Borrego, a ver, En vamos a ese ver. sentido, a ver, era la única practicada En ese por momento, ley, incluso Sí, por claro. ley. Por ley, ¿verdad? Sí, Por sí. ley. Ah, por Hasta ley, estoy 1800 respetando hasta la ley. 1857 en el país Hasta. se da perdón. la libertad de culto. Ok. Así es que todavía la Constitución de 1824 se le reconoce a la católica como la única religión válida. Ya en el mundo ya estaban las religiones hermanas. Así es que es un tema que tiene que ver con religión, por lo tanto las tradiciones son inminentemente religiosas. ¿Qué más agrego? Bueno, ya hablamos de la comida, ya hablamos del vestimenta, el sentido de integración familiar. Son esas las tradiciones Ok. nuestras. ¿Cómo se vivían? Pues recordemos que mucha de nuestra gente vivía en chocitas. Ujú, Así es que seguramente toda esta tradición se daba alrededor del fuego. Llegarían luego otros alimentos como los tamales, que ya para el siglo XIX ya estarían con nosotros, el tamal como un alimento propio. ¿Y por qué? ¿Salió de aquí, tal vez de aquí no es nativo el tamal? No, de aquí? no llega. Bueno, te puedo decir que el tamal de aquí es nativo, el de aquí Ajá. es nativo de aquí, vas a decir, pues es obvio. Sí. No, por la variedad de tamales que hay en nuestro país. Tenemos el zacahuil veracruzano, tenemos, Tamal veracruzano, ¿cómo no? tenemos el tamal para el centro de la República, aquí tenemos al borracho y tenemos al de Al carne, tamal, ¿te al tamal, refieres? por supuesto, Ok. sí. Tenemos al tamal borracho, que es de rajas con queso, si Ok. recuerdo bien, que es gordo, grandote, pero el tamal norestense es delgadito, Delgadito. Más estilizado. flaquito, ¿verdad? Sí. Más Flaquito, estilizado, Sí, claro. Puerco o pollo. puerco, pollo, frijoles. queso, si acaso. Ah, frijoles. No, Frijoles. no, Antes de eso queso, ya está más frijoles. exótico. Antes de queso, No, frijoles. el de frijol sí. no puede Sí, faltar. sí. se me Y antojaron los tamales. dulces. Estás A bien ver, antojado, Rigo. pero ahí les Ah, va pues. como postre el tamal El dulce. tamal dulce. Que Ah, lleva ese nunca me pasas, gustó. lleva coco, que Sí, son tampoco. productos que no necesariamente son de la región, pero que sí ya son parte de la cultura y la tradición norestense nuestra. Si alguien dice, no, pero ¿cuál era la exclusiva de aquí? Pues todas Exacto. nos llegó. Es que toda al final de Sí, cuentas claro. nos llegó. Si es una tradición religiosa, tenemos que entender que llegó con quienes evangelizaron en esta Sí, religión. No hay discusión sobre Sí, el sí, tema. sí. Eso queda claro, ¿no? Sí. Que la festividad inició religiosa y... Vamos a decir, pues es que los alimentos pues varían por regiones. Al final de cuentas la tradición es una, la parte religiosa
el complemento que es el alimento, el complemento que es la bebida, el complemento que es la fiesta, es eso, complemento. A ver, ¿por qué aquí se consume más las bebidas frías en base a la cebada? Verdad, pues, sí. Pues porque es cultural con nosotros desde hace 100 años, 100 y pico de Claro, años. porque Y fíjate- alrededor de eso se fundó la industria. Claro. Sí, No, sí, no, hay que y echarle, le hay van que a echarle decir, porque- antes de eso, pues antes de eso era pulque. Antes de la gente vivía Claro. en la miseria. Eran pulques preparados en la casa, muchos de El ellos. pulque es bueno, ¿eh? Bueno, el pulque tiene propiedades etílicas y de todas, no. pero tiene propiedades, ¿verdad? No, sí, hay quienes le encuentran aspectos curativos. Oye, fíjate que de es la un, tema, es un digestión. tema histórico muy interesante ver cuáles han sido las tradiciones de las bebidas alcohólicas que han consumido tanto en que viene de los griegos, ¿no? De acá de las ¿cómo se llaman? Las festividades de Abaco. Sí, ¿no? Del consumo y cada lugar es diferente, ¿no? El vino, el pulque. Yo recuerdo que alguien me contó una vez que un extranjero había llegado a Monterrey a estudiar unos meses y que él decía que los mexicanos no entendían por qué tomaban cerveza light tan ligera, cuando allá en Europa era pura cerveza muy fuerte. Muy fuerte, sí. Y dice que después del segundo mes, en el verano, se dio cuenta por qué. Porque Y hay ya que- empezó a tomar hay- cerveza ligera, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, aquí se consumía el pulque. Sí, antes de la... Antes de la de- cerveza, yo no de sabía hecho, la hay imposición. propagandas que se introdujeron. Órale. Hubo aspectos normativos para que desaparecieran las pulquerías y se transformaran en cervecerías. Había pulquerías aquí. Había pulquerías, era lo que existía. Estamos pulquerías. hablando de qué año. Estamos en 1910, 20 quizá Órale, todavía. pues no hace tan... Bueno, no hace 100 años. tanto. Hace 100 años. Hace 100 Por años. eso, Sí, sí, sí. por eso me estoy remitiendo a 100 años. Algo que sí quiero puntualizar, que comentaba Daniel hace unos momentos, la festividad es el 25 el nacimiento. Así es. Bueno, nosotros raramente celebramos el 24 en la noche, la fiesta de la Nochebuena, cuando el natalicio es el 25. Sí, siempre festejamos la Nochebuena. Y sobre el natalicio, yo siempre lo digo, históricamente no me meto porque choca con la tradición religiosa. Hay quienes dicen, bueno, la noche más larga no es el 25, porque la tradición dice que Jesús nace en la noche más larga. Y te van a decir, no es el 25 de diciembre la noche más larga. Como el 21, algo así, ¿no? Es como el 21 de diciembre. Y hay quienes dicen que nació hasta en octubre, que fue en otro momento. La verdad es que no se tiene a nivel Certeza, mundial ¿no? el registro y la forma de validar. Sí hay el trabajo histórico para decir, no necesariamente fue en esa fecha. Sin embargo, yo lo que siempre he dicho, finalmente la tradición, la cultura se impone y yo no sería quien me aviente la iniciativa de decir vamos a buscar cambiar la fecha. Tenemos la Fundación de Monterrey que celebramos el 20 de septiembre y sin embargo no se fundó en Monterrey esa fecha. Y a ver, y voy a omitirme de celebrar, no. Voy a salir a celebrar aun cuando pueda decir, estoy seguro que no fue en esa fecha. ¿Es la costumbre? Vamos. Hay una tradición que se impone a la razón en este caso y en ese sentido diría el 25 de diciembre sigue siendo el nacimiento, del Dios hombre. Y digo el Dios hombre en alusión a un libro que hay al respecto. ¿Por qué? Porque es el Dios nacido. Incluso hay Oye, médicos que lo cantan, el ¿no? compañero es muy respetuoso de los lineamientos de la tele pública, ¿no? Tú no, es el problema. No, yo sé. Tú no, es el problema. No, pero... Ese es el tema No, contigo. a ver, pero es que, a ver, o sea, ¿para qué? O sea, entiendo lo que dice, pero o sea, es como en Estados Unidos, ¿no? Bueno, no voy a decir nada. No, que dicen, no, los gringos, la palabra con N, pues ya todos saben cuál es. ¿Sí me explico? O sea, O di la palabra con H, holidays, en lugar de Merry Christmas, Sí, ¿no? sí, como aquellos que en el estadio nomás levantan la mano y ya todos saben qué están diciendo. ¿verdad? sí, pero, o sea, Borrego, no, a ver, ¿cuál es tu punto navideño, Borrego? mi punto navideño es que son festividades que son, pues, cuestionables a lo mejor en cuanto a veracidad histórica, algunas cuestiones, pero pues aquí en realidad lo que importa es la convivencia. Si el 20% es falso, pues la fiesta va a estar al 100% el 90% disfrutable, ¿no? exactamente. Entonces yo creo que yo me quedo con el significado de que
el simbolismo del natalicio de Jesús fue que fue en condiciones adversas, estaban huyendo por la persecución a los recién nacidos y hasta en una cueva pudieron celebrar en familia. Ese es el núcleo familiar. Pesebre, ¿no? Bueno, cueva no sé pesebre, Yo pero bueno. quería agregar en ese mismo sentido, tenemos que es una festividad para niños. Ok. Y cuando digo para niños es los adultos la convivimos ya como adultos con la alegría de convivir, pero es una fiesta Sí, para los niños. claro. Y en ese momento le vendes valores a los niños. Quienes nos están viendo, yo les diría, no desaprovechen de inculcarle valores cívicos, éticos a sus hijos en estas fechas. Es ese Dios hombre que nació para servir. Bueno, pues enseñemos a nuestros hijos el valor del servir, el valor del amor, el amor de dar, el amor de la convivencia, el amor de entender que vivimos en una entidad que de repente nos hacen unos fríos estruendosos en la Navidad y que habrá gente a la que le podemos ofrecer una taza de café caliente y con eso le hacemos el día. Yo me quedo con esos valores cívico-éticos que esta temporada nos puede arrojar. Ahora, ya contemporáneo, ya del 45 a la fecha, del 50 a la fecha, ¿cómo han evolucionado las tradiciones navideñas en Nuevo León? Bueno, te diría de entrada, los platillos han cambiado. Ya aquí ves en los súper, en los centros departamentales, que te venden bacalao, que te venden langosta, que te venden otros platillos que no son propios del noreste. Está muy esa es perversión ya eso. Bueno, son platillos para celebrar la Navidad en otras culturas, pero que hay quienes las han adoptado. Tenemos que otras tradiciones, afortunadamente la cancelación de la pirotecnia. Exactamente. Que era una tradición, la pirotecnia, todavía en mi infancia, que fue hace como 3 años mi infancia. Mi infancia, que ya hace algunas décadas de ello, pues lo decía, la pirotecnia era indispensable y los papás te daban dinero yo para que compraba tu niño pirotecnia, fueras claro. a comprar. Ahorraba, Oye, yo pero- ahorraba pero- dinero oye, de lo que me daban para a ver, lonche en la una primaria, de las ahorraba cosas- dinero. una de las cosas que Iba yo- con el que vendía los cuentos afuera de la escuela. Una de Oye, las- veme guardando. Una de las Aquí cosas está que mi yo ahorro. más disfrutaba era aprender pirotecnia. Yo soy pirómano, también. yo soy Yo pirómano. también O sea, sí. me encantaba Luego- ser pirómano. Pero, o sea, yo no sé si antes había menos accidentes o era igual. Y No, era igual. A lo mejor era igual, o sea... O sea, no tenemos datos ahorita como para verlo, ¿verdad? Pero bueno, o sea, Mira, era tan igual, creo que lo que había era menos concentración de población. eso puede ser. Ok. ¿Cuántos carros? claro. Revisemos las hemerotecas, revisemos las bibliotecas y los espacios de los medios de comunicación y veremos que había carros que explotaban porque los huercos ponían una palomota grande en el mofle. en el mofle o abajo del carro y tenía una fuguita de gasolina y volaba el carro. Bueno, eso se daba. Caía en un techo lleno de paja seca, de Claro. ramas secas, se incendiaba, ¿no? Sí, no, En- claro. En los patios, porque los árboles habían tirado la hoja y estaba toda la hoja ahí, caía ahí un cohete y se había el incendio. Es decir, eso no se evitaba. Era menos difundido, creo, y menos común porque era menos población. Es cierto eso. ¿Y Sí. qué otras tradiciones podemos agregar? Para cerrar, ahora sí, las tradiciones. Rápidamente, los niños teníamos que ir a dormir porque ya no alcanzamos a comentarlo, pero en ese Sí. sincretismo se combinó Navidad con Santo Claus, con Pinito. Sí, sí. Nacimiento con Pinito y niño Dios o hombre Dios con Santo Claus. Sí, Y el niño se tenía que ir a dormir temprano porque entraba por la chimenea. Y dices, no tiene ni ventanas mi casa, ¿y dónde está la Bien. chimenea? Pues el Santo Claus se las arreglaba para entrar. Y habría que recordar las peripecias que hacían los papás Para poder poner para que regalos. Santo Claus llegara con regalos por los niños que nos están viendo todavía. Bueno, para que Santo Claus pudiera llegar con los regalos el amanecer del 25. Claro. Bien, pues se nos acabó el tiempo, la verdad, cerramos con el tema pues, navideño de Santo Claus, de los regalos, la comida, el estar reunidos. Esperemos que este 24 de diciembre usted tenga a toda su familia a su lado y que hayan decidido y para que disfruten de esta cena navideña que, como dijo Oscar Tamés, regularmente son platillos que no se consumen a lo largo del año. Muchas gracias por acompañarnos en la nocturna
Aquí lo esperamos y feliz Navidad para todos ustedes.